Buenos días, perdón por este pequeño fallo técnico. Voy a comenzar explicando cuáles van a ser los objetivos principales de este seminario web. En primer lugar y en segundo lugar, redefinir el expediente electrónico y la tramitación electrónica completa, así como analizar la infraestructura necesaria para configurar un expediente electrónico y el circuito para su despliegue. ¿Por qué? Pues para contextualizar cuál es el papel del SICAC en todo este proceso, entender la importancia del mismo, situarnos a los gestores y tramitadores de la ficha SICAC dentro de este circuito y enlazar con el tercero de nuestros objetivos, que es situar el SICAC como fase cero en la tramitación electrónica. Hablaremos en este punto de las dos dimensiones del SICAC, la externa, que básicamente se traduce en el reflejo del contenido del SICAC en la sede electrónica, y la dimensión interna, que abarcaría las competencias y responsabilidades sobre el SICAC, centros directivos, roles, etcétera, y contarles también un poco cómo va la configuración de la sede interna del personal público. Finalmente, el grueso de este webinario se centrará, como el título de la ponencia, en no morir en el intento mientras configuramos las fichas del SICAC. Intentaré en este punto explicar paso a paso el proceso, el flujo de validación, su integración con los distintos sistemas que configuran la arquitectura funcional y técnica de la tramitación electrónica, señalando en cada uno de ellos los errores más comunes que nos encontramos y las preguntas más frecuentes que nos llegan. Comenzamos con el primero de nuestros objetivos, que es redefinir el expediente electrónico. En este apartado intentaremos describir brevemente y de forma simplificada qué no es tramitación electrónico y cuáles son los verdaderos componentes de un expediente electrónico. A algunos de ustedes les parecerá una tontería lo que voy a explicar ahora, pero desde la experiencia y a día de hoy hay mucho personal público que aún no lo tiene claro, por lo que aclarar este aspecto conlleva situar al SICAC en su lugar en todo el proceso, que precisamente es uno de los objetivos de este webinario. Vamos a comenzar simulando la tramitación electrónica de un informe. Por medios electrónicos, es decir, por hiperred, nos llega la solicitud de informe generada en un dispositivo de la persona solicitante y que además lleva incorporada la firma electrónica del portafirmas. También por medios electrónicos guardamos la solicitud de informe en una de nuestras carpetitas amarillas de Windows, en el escritorio o lo que sea, y lo elaboramos. Ojo que hasta el momento no hemos impreso nada, es decir, estamos dentro del objetivo de cero papel. Una vez hemos terminado nuestro informe, lo firmamos electrónicamente mediante el portafirmas y se lo remitimos a por hiperred a la unidad administrativa solicitante. Finalmente, como somos muy ordenados, archivamos la solicitud, la comunicación de respuesta y nuestro informe en las carpetitas amarillas. Hemos tramitado y archivado de forma digital, no hemos impreso, no hay papel. Pues lamento comentarles que esto no es tramitación electrónica, que nuestro informe no es electrónico y para archivar este informe hay que imprimirlo, mandarlo al archivo central mediante el procedimiento ordinario de transferencia en formato papel. Aquí voy a hacer un pequeño spoiler relativo a una autoacción que tenemos prevista comenzar a finales de 2025, relativa a dimensionar y subsanar este grandísimo problema de guardar en nuestros equipos la documentación que tramitamos. Expedientes que forman parte del patrimonio documental canario y que no se están remitiendo ni a los archivos centrales ni al archivo electrónico. Con el riesgo implícito que esto conlleva, que es un vacío documental en los archivos y el riesgo de pérdida del reflejo documental de nuestra producción administrativa, además de la poca seguridad de los equipos, la gente que se jubila y se lleva sus documentos, etc. Para que un expediente sea electrónico, necesita que todos y cada uno de sus documentos sean electrónicos. Necesitamos también un índice electrónico, firma electrónica en los documentos en el expediente y metadatos en ambos casos. ¿Y cómo se consigue eso? Pues analizando la infraestructura necesaria para configurar un expediente electrónico. La arquitectura que necesitamos utilizar para desplegar y tramitar expedientes electrónicos se compone de los siguientes sistemas: SICAC, Esperia, sistemas de tramitación, en este caso hablaremos exclusivamente de Platea como gestor corporativo, Platino como plataforma de servicios electrónicos y la sede electrónica. Esta arquitectura da soporte a toda la vida del expediente, desde su nacimiento o captura en el sistema, recepción de la solicitud,
las fases de tramitación del procedimiento, instrucción, resolución, notificación, publicación y finalmente el archivado electrónico. Por lo tanto, el circuito de despliegue de un procedimiento administrativo en tramitación electrónica se estructura mediante la interrelación ordenada de los siguientes sistemas. Configuración de la ficha en el SICAC como fase 1, enlazando con Esperia para el alta de la serie documental. Alta en la base de datos de procedimientos de Platino para el uso de sus servicios de administración electrónica. Despliegue en Platea como sistema de tramitación de procedimientos corporativos y vuelta a Esperia para el archivado electrónico. Perdón, que se me fue una. Aquí. Por lo tanto, los pasos para desplegar un procedimiento electrónico son 5. 1. Alta en el SICAC. 2. Alta en Esperia. 3. Alta en Platino. 4. Despliegue en Platea. Y 5. Publicación en la sede electrónica e intermediación. Pasamos al tercero, aunque no lo parezca, ya hemos hablado de dos de los objetivos básicos del seminario web. Pasamos al tercero, que es situar al SICAC como fase 0 en la tramitación electrónica. Aquí pensaréis que me estoy contradiciendo un poco, porque en las diapositivas anteriores lo he situado como el punto 1 del despliegue. Y no, pero esto es una opinión personal, no me estoy contradiciendo. Independientemente de que la cumplimentación de las fichas SICAC sea el paso 1, la ideación en sí mismo de dicho procedimiento antes de configurarlo en el SICAC y la importancia del mismo, sin SICAC no hay nada, hacen que a mí personalmente me guste definirlo como fase 0, la previa al resto de los sistemas. Hablaremos en este punto de qué es el SICAC y cuáles son sus dimensiones. Pues en primer lugar, el SICAC es una aplicación informática que sustenta el inventario de las actuaciones que gestiona la administración pública de nuestra comunidad autónoma. Recopila en este sentido la información básica de cada actuación administrativa para su publicación en la sede electrónica, información a la ciudadanía. Permite la presentación electrónica de las solicitudes, conecta el despliegue en tramitación electrónica y asimismo conecta también el archivado electrónico. Garantiza además la interoperabilidad de los expedientes con otras administraciones mediante su integración con el SIA, que es el Sistema de Información Administrativa del Estado. El SICAC nació como heredero del antiguo Catálogo de Procedimientos Administrativos y poco a poco, a partir de la Ley 39/2015, ha ido aumentando en sus funciones y evolucionando pues de aquella manera, un poco de forma caótica, un poco de forma como un Frankenstein, para adaptarse a los requisitos de la tramitación electrónica. Nos queda mucho por hacer, pero también es verdad que hemos avanzado bastante. Pasamos ya a comentar cuáles son las dimensiones externas y de las dimensiones internas del SICAC. La dimensión externa es el reflejo de la sede electrónica. La dimensión interna consiste en los centros directivos competentes horizontales, los centros directivos competentes organizativos, los roles y luego ya el proceso de cumplimentación de las fichas de las actuaciones administrativas y el flujo de configuración y validación de las fichas en los distintos procedimientos. Como es obvio, la dimensión externa está clarísima. La información que incluimos en el SICAC se refleja al exterior a través de la sede electrónica. Respecto a la... Ay, perdón. Lo que no parece estar tan claro son los criterios para los que la información que se recoge en el SICAC sirva para facilitar y simplificar la información y la tramitación a la ciudadanía, tratando de minimizar la burocratización en la relación con los mismos. Estos criterios facilitadores como lenguaje claro, accesible, inclusivo, veracidad de la información, textos cortos y sencillos, simplificación, simplicidad, completud de la información, eliminación de las referencias normativas y sobre todo también no solicitar documentación que obre en poder de la administración o que pueda consultarse. Todos estos criterios facilitadores hacia la ciudadanía suelen ser criterios de revisión y de requerimiento por parte de esta Dirección General con respecto a la redacción de las fichas. Hay que tener en cuenta que el reflejo en la sede de lo que tramitamos debe demostrar el bien hacer de un servicio público orientado a la ciudadanía. Pasamos ya a lo que es la dimensión interna. En las siguientes diapositivas vamos a tratar de clarificar la estructura de competencias, funciones, responsabilidades y roles que intervienen en la coordinación y gestión del SICAC. Y finalmente, como ya expuse antes, contarles cuál es el estado actual de la tan necesaria sede del empleado público.
Empezamos con un poco de historia, analizando la evolución de los centros directivos horizontales responsables del SICAC en el periodo comprendido durante los años 2015 a 2024. Esta fase comienza pues, en el año 2015, cuando se crea y regula el SICAC mediante el decreto 37-2015, y en los inicios del SICAC esta responsabilidad era compartida entre la dirección. Por cierto, voy a utilizar la terminología actual de los centros directivos, porque si utilizo la antigua del momento 2015 nos volvemos un poco más aretas. Bueno, pues esa responsabilidad era compartida entre la Dirección General de Transformación Digital de los Servicios Públicos, cuya competencia era la administración técnica, el mantenimiento correctivo y los evolutivos de la aplicación que da soporte al SICAC, y la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos, que tenía entre sus funciones la coordinación, gestión y seguimiento del SICAC. Conforme a la nueva estructura de gobierno, esta situación ha cambiado un poco y ha habido una serie de traspasos de competencias. Así, por ejemplo, con el Reglamento Orgánico de Presidencia del Gobierno, las competencias con respecto al SICAC se amplían al diseño, implantación y gestión. Es decir, de la administración de la herramienta pasamos también a asumir diseño, implantación y gestión en colaboración con nosotros, con la Dirección General competente en materia de simplificación administrativa. Sin embargo, todavía las competencias no estaban un poco en qué iba a consistir esa colaboración. Un pasito más allá se produjo cuando se publicó el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, donde se remarcó esa colaboración en 2 articulados. En primer lugar, la colaboración con el centro directivo competente, es decir, con transformación digital, en las materias propias de nuestro centro directivo, es decir, en materia de gestión documental, procedimientos administrativos y simplificación administrativa, ha de observarse que esta colaboración se aplica en las funciones de diseño e implantación del sistema, no en la gestión. Y en segundo lugar, el asesoramiento al centro directivo competente en las áreas relativas a todos los datos que se incluyen en el SICAC, competencia de la materia de la gestión documental integral y concretamente la información relativa a código título de serie documental, temas y subtemas, familias, subfamilias y tipología documental. Queda por definir, porque por ahora, por muchos reglamentos orgánicos, la cosa sigue más o menos igual, queda por definir de aquí en adelante cómo va a ejercerse realmente y de forma efectiva esa colaboración entre ambos centros directivos. Una cosa que parece que siempre ha quedado olvidado es que siempre se habla de los centros directivos responsables como los centros horizontales, pero nos estamos olvidando de que todos los centros directivos y organismos públicos son los responsables de la identificación y actualización de la información correspondiente a las actuaciones administrativas de su competencia. Y por otro lado, que las Secretarías General Técnicas y asimilados tienen la responsabilidad horizontal con respecto a su departamento en el seguimiento, supervisión, verificación, adecuada inserción, actualización, homogenización de la información y funciones todas estas que se ejercen a través del rol RIAC. Enlazamos aquí, dentro de la dimensión interna, cómo son los responsables y los roles en cada departamento. Disculpen un segundito que voy a beber un poquito de agua. En cada departamento debe haber conformado un equipo compuesto por las personas editoras grabadoras, los JU, que son básicamente los responsables de los procedimientos, es decir, los jefes y jefas de unidad, la persona responsable de gestión documental, la persona responsable de información tecnológica y el responsable departamental del SICAC, que es la figura del RIAC. Misiones. Las personas editoras grabadoras tienen como misión principal el alta de la actuación administrativa y la complementación de los datos, así como solicitar la validación al jefe de unidad. Las personas responsables de los procedimientos tienen la responsabilidad, valga la redundancia, fundamental de identificar correctamente las actuaciones administrativas con la colaboración del RIAC de su departamento y del técnico de gestión documental, revisar la información de las fichas en ellas contenidas, asesorar a la persona editora y grabadora, validar el procedimiento,
desplegar en platea, publicar la actuación y solicitar el alta del procedimiento de intermediación. Los responsables de gestión documental tienen como misión principal facilitar el nombre y el código de la serie documental, para lo cual habrá que identificar, en relación con el procedimiento o la actuación administrativa que se da de alta en el SICAC, la serie correspondiente a Hesperia, si es de nueva creación, o adscribir una serie ya creada a la ficha del SICAC, en caso de que pertenezca a una serie ya existente. Por otra parte, el personal tecnológico, sus funciones principales son incluir la información tecnológica de tramitación electrónica, coordinar los formularios electrónicos, el alta y todas las gestiones que se producen en BDPROC, así como la sincronización. Finalmente, el RIAC garantiza la corrección de las funciones que tiene asignadas las secretarias generales técnicas y asimilados por los que son los responsables finales del SICAC en cada departamento. Deben asesorar al personal de su departamento, coordinar las modificaciones masivas, comunicar incidencias, gestionar personal usuario, velar por la calidad de la información, revisar, solicitar modificaciones y solicitar despublicación de fichas, etc. Pues todo este sistema que he contado, como en la diapositiva, expectativas versus realidad, es como lo que tú esperas cuando compras por internet y lo que te llega. Todo lo que acabo de contarles son las expectativas del cumplimiento de los roles y nada más lejos de la realidad. La realidad que nos estamos encontrando ahora mismo es editores y jefes de unidad solapados, ausencias reales de figuras clave, departamentos sin RIAC, departamentos sin técnicos de archivo, o directamente, por las cuestiones que sean, personas designadas que no pueden, no saben o no pueden asumir sus funciones. Con esta situación, y en un momento dado, esta dirección general comenzó poco a poco a asumir el asesoramiento directo a las unidades administrativas, a efectuar el ejercicio directo de funciones propias del RIAC, de jefes de unidad, de responsables de archivo, etc. ¿Cuál es el problema de todo esto? Además de que estamos ejerciendo funciones que no nos corresponden, pues que el flujo de publicación no está siendo el deseable, ya que no damos abasto con las solicitudes que nos llegan desde todas las unidades administrativas. Bueno, después de este pequeño desahogo, pero que consideraba importante comentárselo para un poco, cuando ustedes vean que el flujo de validación en BDPROC se ralentiza, es por la marabunta de cuestiones que tenemos pendientes, comentarles que para finalizar este apartado de lo que es la dimensión interna del SICAC, quería actualizar la información que nos ha facilitado la Dirección General de Transformación Digital respecto a la gran esperada, deseada sede del empleado público. Pues en principio va a ser una réplica adaptada, eso sí, de la sede externa y se encuentra en estos momentos en fase de prueba. Se estima su puesta en producción en un plazo de 2 meses. Esta sede incluirá en principio todos los trámites destinados al personal público, anticipos reintegrables, indemnización de servicio, etc. Para aquellos procedimientos que ya se encuentren publicados en la sede externa, como por ejemplo son los de teletrabajo, se tratará de efectuar una migración masiva automatizada entre sedes. Finalmente, comentarles, y esto es un dato importante, que desde el 26 de noviembre, creo más o menos, tenemos autorización expresa de la Dirección General de Transformación Digital como centro competente del SICAP para la publicación en la sede externa de los procedimientos destinados al empleado público, en tanto no se pone en producción la sede interna. Dichos procedimientos, a la hora de su configuración, es importante que todos ellos se adscriban al tema personal público para poder favorecer la migración automatizada. No obstante, y esto ya es una percepción personal, desde mi punto de vista, debe valorarse por cada departamento ese carácter urgente e inmediato que parece estarse produciendo ahora en estos momentos para la publicación actual de estos trámites en la sede del empleado público, tanto porque sean del empleado público, porque además también son cuestiones económicas, teniendo en cuenta además las siguientes cuestiones. El plazo de puesta en producción es cercano, tampoco sabemos cuáles van a ser los resultados de antemano de esta migración automatizada y, por otro lado, habrá que tener en cuenta que todos esos subprocedimientos de personal, anticipos reintegrables, indemnizaciones, etcétera, se están estudiando porque las series documentales que los afectan, valoradas en su momento, en el año 2010, creo recordar, por la Comisión General de Valoración Documental, necesitan urgentemente ser actualizadas.
Por lo tanto, yo, en mi opinión, no entiendo esa urgencia que hay ahora mismo a final de año para tramitar esos trámites con alcance externo. Entramos ya al objetivo grande y el objetivo principal de este seminario web, que es el cómo configurar la ficha SISCAP y el flujo para su publicación. ¿Cuáles son los errores más comunes y las posibles soluciones? Abarcaremos los siguientes bloques: creación y configuración de la ficha SICAC, integración con Espere y con BDPROC, despliegue en platea y publicación en la sede. El flujo de configuración y publicación de una ficha del SICAC consta de 9 pasos. 1. Alta en SICAC. Vamos, creación de la actuación administrativa. 2. Cumplimentar los datos funcionales del procedimiento. 3. Introducir nombre y código de serie documental, que implica el alta en Esperia o la aportación del código por la persona responsable de gestión documental. 4. Incluir la información de tramitación telemática del procedimiento. 5. Las gestiones con la base de datos de procedimientos de platino, BDPROC. 6. La solicitud de despliegue en platera. 7. La obtención y remisión, este punto es opcional, si procede, del certificado de inclusión para el Boletín Oficial de Canarias. 8. Publicación del procedimiento en la sede electrónica. 9. Alta en la plataforma de intermediación. Comenzamos con el punto número 1, analizando lo que son los errores más comunes cuando se produce el alta de una ficha del SICAC. En primer lugar, confundir el tipo de actuación, procedimiento versus servicio. Trataremos en este sentido un poquito más adelante de aclarar qué se está considerando servicio. En segundo lugar, otro error importante es confundir el alcance interno con el externo. Esto sucede con los trámites de personal, pero también con el inicio de oficio. Hay como una tendencia de asociar servicio a procedimientos de oficio. Y finalmente también confundir el ámbito común con el ámbito específico. Trasladar, esto sí que es importante, trasladar sin análisis previo procesos gestionados en otras aplicaciones que no se adecúan a las reglas del procedimiento administrativo o a los requisitos de gestión documental. Todos sabemos que en un periodo ya inmediato cierra Maite y que en esta aplicación se llevaban una serie de gestiones. Obsérvese que expresamente no estoy hablando de procedimientos ni servicios, sino de gestiones, procesos, como lo queramos llamar, de una determinada manera y sin SICAC, y básicamente sin control documental. El resultado, en la mayoría de los casos, es una agrupación de documentos que van a quedar descontextualizados de sus expedientes y que probablemente en un futuro no sean accesibles, con lo cual hago un llamamiento generalizado para evitar en estos supuestos el siempre se ha hecho sí, migrar Maite y buscar la solución factible, por supuestísimo, pero comenzar a rediseñar y tramitar estas cuestiones de forma correcta. Y otro, en el quinto lugar, otro de los problemas adecuados, antes que nada voy a hacer un pequeño inciso. A ver, voy a poner ejemplos de cuestiones erróneas que se tramitan en otras consejerías, por favor, que nadie se sienta ofendido. Yo creo que hemos creído, por lo menos cuando estuvimos con la preparación del webinario, que sin estos ejemplos quedaría un poco vacío. Entonces, por favor, no se me ofendan, que la gente hace las cosas muy bien también y que todos cometemos errores. Bueno, el error número 5 es generar una ficha SICAC para cada tipo de expediente de una serie documental gestionada por una misma unidad administrativa. Aquí les muestro un ejemplo ya anulada por la unidad porque aparece tachada, de la generación de 2 fichas SICAC de un mismo servicio para la elaboración de instrucciones en función del tipo de instrucción o el contenido específico de cada instrucción. Esto no es correcto. Lo correcto sería generar una única ficha de instrucciones genérica por materias más amplias, por ejemplo, yo que sé, en materia de educación no universitaria, y tramitar mediante platea las distintas instrucciones necesarias. Cada instrucción sería un expediente sin falsear el SICAC como inventario de procedimientos y trámites. Después de esta relación de errores comunes, ya vamos a pasar al meollo de la cuestión y vamos a comenzar con el alta del SICAC. El alta del SICAC es tan sencillo como pulsar la opción búsqueda y seguir el flujo del asistente por pasos para la creación de la actuación. El alta de la ficha no es difícil, pero necesitamos pararnos un poco a pensar en el procedimiento o servicio que vamos a tramitar,
para evitar errores desde el inicio. Debemos de analizarlo además con espíritu crítico y simplificador. ¿Vamos a trasladar a electrónico un procedimiento complejo, anacrónico, o con un poquito de esfuerzo podemos desplegar una actuación ágil, simplificada, que facilite tanto la gestión administrativa como la tramitación a la ciudadanía? Bien, como vemos, el SICAC dispone de un asistente que consta de 8 pasos. El primer paso es ámbito, que recuerden que es uno de los errores comunes de confusión. Este ámbito puede ser común o específico y el flujo de configuración, como veremos más adelante, es diferente entre lo que son las actuaciones comunes y las actuaciones específicas. Bien, el segundo paso es la elección del tipo de actuación, ofreciendo el SICAC dos opciones, procedimiento y servicio. Es de destacar, que ya lo comenté antes también, que la elección del tipo de actuación es uno de los errores más frecuentes. Yo creo que a través de ejemplos es como se aprecia cuáles son las claves para la elección correcta del tipo de actuación servicio. En primer lugar y clave, el punto número 2. Su estructura en el SICAC no incluye las fases de instrucción y resolución. Pero además, a través de ejemplos es como se aprecia cuáles son las claves para la elección correcta. Por ejemplo, emisión de informes, expedición de certificados, consultas, solicitudes de duplicados. Y con el punto número 5 voy a comentar una habilitación temporal de los trámites en procedimientos masivos, que no es del todo correcto, pero bueno, la gestión lo requiere. Empezamos con un ejemplo de un servicio de alcance interno. El alcance no es un criterio de distinción entre procedimiento y servicio. Hay muchas personas o muchas consejerías que han asociado durante tiempo que aquella cuestión de alcance interno siempre es un servicio. Eso es otro error frecuente. Esto es un servicio de alcance interno de emisión de informes. Las emisiones de informes ya están desplegados en Platea, así que insto a todo el mundo a que emita informes a que lo despliegue con la aplicación. Son un trámite en sí mismo, pero documentalmente pueden formar parte de otros procedimientos. Un ejemplo de un servicio de alcance externo es la expedición de certificados. Y finalmente vamos a hablar de aquella cuestión de cuando la gestión lo requiere, los trámites de los procedimientos masivos. Esto es una habilitación que se va a ejercer temporalmente, en tanto que se está desarrollando un evolutivo que permita aplicar fases y trámites de presentación pensados fundamentalmente para las convocatorias masivas, tanto de subvenciones como de selección de personal. En teoría, una convocatoria solo debería tener una ficha SICAC y las distintas presentaciones que deben realizar los interesados e interesadas en el procedimiento a lo largo de su tramitación, pues justificación de una subvención, aportación de méritos, esto debería poder aportarse por el área personal de la sede. Sin embargo, por un requerimiento generalizado de los gestores de los procedimientos masivos, en los que se manifestaba la complicación que suponía para la gestión la aportación masiva de documentación por el área de personal, se admitió esta solución temporal en tanto se desarrolla el referido evolutivo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el uso de esta habilitación debe incluir una serie de requisitos destinados a no diseccionar el procedimiento y a que el archivo electrónico, dicho expediente, llegue de forma unificada. Ay, perdón. En ningún caso debe reutilizarse la ficha del procedimiento origen, es decir, de la convocatoria. Deben generarse trámites independientes sin reutilizar tampoco las fichas de los trámites precedentes. No se generará un procedimiento en BDPROC de forma independiente para cada actuación tipo trámite. Se mantendrá el origen de la convocatoria. Para cada actuación de tipo trámite, se implementa en el SICAC la URI de platino del procedimiento de origen, es decir, el de la convocatoria de subvención o el proceso selectivo, y se publicará directamente en BDPRO. El resultado es obtener un procedimiento origen con su ID de procedimiento SICAC y su correspondiente BDPROC y una serie de fichas de trámites, justificación, etcétera, de servicios que van a compartir la URI de la convocatoria con el procedimiento de origen.
Esto es la única forma de que garanticemos que el expediente no quede disperso en el repositorio de Platino y se pueda garantizar su correcta remisión y conservación unificada en el archivo electrónico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Seguimos en el asistente por pasos, seguimos todavía con el tipo de actuación, hemos hablado del servicio, vamos a hablar ahora del tipo de actuación procedimiento. Al pulsar procedimiento en el SICAC te da 3 opciones: subvenciones, premios y becas, declaraciones responsables y comunicaciones y otros procedimientos. ¿Qué procedimientos debemos englobar bajo otros procedimientos? Pues recursos administrativos, autorizaciones, procesos de selección, carnet, responsabilidad patrimonial, etc. Una cuestión importante a señalar aquí, aunque luego lo explicaré más adelante, es que el tipo de procedimiento a desplegar debe ir siempre correlativo con la familia. Tú no puedes incorporar otros procedimientos donde el título sea inscripción en un recurso y que la familia la tengamos la de autorizaciones administrativas. Esto también es uno de los errores más frecuentes que nos encontramos. El siguiente punto del SICAC, ya hemos elegido el procedimiento, es el inicio del trámite, que bueno, que aquí no hay mucha opción, es de oficio o instancia de parte, aquí no hay mucha confusión. Y finalmente, el siguiente paso del asistente, el número 5, es el alcance, el interno y el externo. Patricia, te interrumpo un momentito. Hay una compañera que dice que no entiende el concepto de familia. Creo que a lo mejor lo podría explicar un segundito para que pueda entender el resto de la pregunta. Vale, sí, perfecto. Lo explico, la verdad, un poquito más adelante, Perfecto, pues entonces podemos pero vamos, esperar. explico. Ujú. El, el SICAC tiene una tabla de valores, o sea, los procedimientos se clasifican en familias. En el SICAC hay una tabla de valores donde se recogen todas las familias, ¿vale? ¿Qué es una familia de procedimientos? Pues procedimientos similares, por ejemplo, autorizaciones, licencias y permisos. ¿Por qué es una familia? Porque todos vienen dentro, o sea, vienen estructurados dentro de lo que es la función de ordenación. A su vez, en el SICAC, dentro de autorizaciones, licencias y permisos, tú despliegas las subfamilias y te vienen acreditaciones, carnés, habilitaciones, etcétera, todas ellas subfamilias que también aplican la técnica autorizatoria. No sé si me he explicado. Estas familias están también sincronizadas con el CIA del Estado. Continúa y ya si acaso pues le volvemos a darle, le Vale, daríamos la... si no Ujú. podemos dejar las preguntas Correcto. para el final, intento Perf- incluso compartir el SICAC para verlas, a lo perfecto. mejor. Perfecto. Vale, Ujú. bueno, pues seguimos en los procedimientos de alcance interno, ya hemos hablado un poquito de los externos, y los procedimientos de alcance interno son básicamente los trámites de personal, la emisión de informes, la elaboración de normas y directrices y un par de ejemplos más, ¿vale? Hay que tener en cuenta que en la sede del empleado público sí se van a publicar, valga la redundancia, los trámites de personal, pero va a haber otro tipo de procedimientos internos que no van a requerir publicación, como es, por ejemplo, la elaboración de normas, instrucciones, etcétera. Llegamos al punto sexto del asistente por pasos, donde ya deberemos de cumplimentar la unidad administrativa responsable y el título de nuestra actuación administrativa. Personalizamos la actuación, incluyendo en el desplegable los temas que consideramos que definen la actuación administrativa y cuál es el órgano que resuelve el procedimiento. Y finalmente, este es un punto esencial, el asistente por pasos del SICAC te ofrece un resumen. Esto es clave. ¿Por qué? Porque todos estos pautas que todos estos datos que hemos integrado con el asistente por paso no son modificables. Si creamos la actuación y hay un error como el que estoy señalando aquí, que he puesto de ámbito específico una actuación común como es la de acceso a la información pública, si lo creamos así, vamos a tener que anular y eliminar esta actuación y generar una nueva, porque no se va a poder cambiar. Entonces, hay que leerse muy bien los datos que hemos metido en el resumen. Con la flechita roja señalo anterior si vemos que no estamos seguros de alguno o que queremos modificarlo. Y en caso contrario, creamos la actuación. Antes de continuar adelante, voy a retrotraerme un poco hacia atrás porque recuerden que les comenté en su momento que el ámbito común lo hablaría más tarde.
Cuando se despliega el ámbito común en el asistente por pasos, se despliega una serie de procedimientos que son aquellos procedimientos comunes que están desplegados y publicados por la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos. No están todos, eso es verdad. ¿Puedo crear una actuación común de la misma manera que doy de alta una actuación específica? Pues no. Los procedimientos comunes en el SICAC se estructuran mediante un sistema de fichas y de herencia entre fichas madres y fichas hijas. Las fichas madres son las actuaciones comunes que elabora la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos y las fichas hijas corresponden a las actuaciones personalizadas que, conforme a los datos de la ficha madre y a los campos de personalización, cumplimentan los departamentos y son los que se visibilizan en la sede electrónica. La configuración de una actuación común requiere los siguientes puntos. Una guía para despliegue, por eso no vamos a entrar mucho en detalle con la configuración de las comunes, porque prácticamente todas tienen una guía de despliegue asociada. La ficha madre de la actuación común, la ficha de actuación personalizada y la designación de las personas responsables, una por departamento, que coordinen el despliegue de la actuación común. A partir de esta actuación común, se dan de alta las actuaciones personalizadas, que serán las que se muestran en la sede electrónica y permitan la presentación telemática de las solicitudes. Para cumplimentar los datos de la actuación personalizada, no es tan sencillo como seguir las indicaciones de la guía de despliegue correspondiente, donde se les va diciendo las pautas y cómo cumplimentar cada uno de los campos de personalización. Pues ya independientemente de que la actuación sea común o específica, ya le hemos dado a crear en el asistente por pasos y hemos creado la actuación y tenemos nuestro código SICAC. El siguiente paso es completar la ficha. Para cumplimentar la ficha, el SICAC, a la derecha de la pantalla de nuestra actuación, el SICAC tiene una serie de secciones en las que se organizan los campos a cumplimentar y que se asocian a distintos roles del SICAC, al editor, al JU, al responsable de archivo y al responsable tecnológico. Estas actuaciones responden pues, a una especie de clasificación. Así, por ejemplo, los datos funcionales del procedimiento serían los contenidos de la pestaña de identificación, documentación, tasas, tramitación, etc. Los de gestión documental y archivo corresponderían a la pestaña de clasificación. Los datos tecnológicos, pues a información tecnológica de tramitación telemática. Y luego tenemos una serie de información de control. La información de control está constituida por las secciones de los volúmenes de tramitación, la validación y el control de cambio. Vamos a comenzar cumplimentando los datos funcionales del procedimiento de la sección de identificación. ¿Cuáles son las claves para cumplimentar con éxito las pestañas de nombre y finalidad? En primer lugar, usar un lenguaje claro, accesible e inclusivo. Evitar el lenguaje burocrático y el uso de referencias normativas. Simplicidad y brevedad. En la redacción de los campos de los textos y del título y finalidad. Simplicidad y brevedad, y simplicidad también si hemos conseguido eliminar un trámite a la hora de diseñar el procedimiento, ¿vale? Evitar abreviaturas, siglas y acrónimos. Y cumplimentar la finalidad de la actuación, no del programa o decreto. Aquí, por ejemplo, estamos poniendo, perdón, Servicio Canario de Empleo, que vi que había gente. Aquí voy a poner un ejemplo de cómo no debe redactarse una finalidad. Esta tiene todas las cuestiones que hemos hablado antes. Tiene acrónimos, no tiene un texto claro, no tiene un texto sencillo. La finalidad es la del programa, no de la línea concreta que se subvenciona. Tiene una referencia normativa en la finalidad, etc. Esto es un ejemplo de lo que no debe utilizarse. Es importante destacar que si se necesita o se considera clarificador aportar mucha más información, tenemos la pestaña de observaciones de la pestaña de identificación que también tiene visibilidad en sede. Para que no se enfaden los del Servicio Canario de Empleo, aquí voy a poner también un ejemplo de una subvención perfecta en los campos título y finalidad. Esto sería el objetivo a conseguir.
Bien, otro de las claves para cumplimentar con éxito esta extensión es distinguir el título de la finalidad. O sea, lo que no podemos, no debemos es que un nombre de un procedimiento se replique en la finalidad. Pues vale, sí, vamos a inscribirnos en el registro de asociaciones y federaciones, pero ¿para qué? ¿Para qué nos inscribimos? Un poco establecer una información más detallada. Otra clave que es fundamental, que es mantener la coherencia entre tipo de actuación, título, finalidad, familia, subfamilia y nombre de la serie documental. Por favor, que no se enfade el Servicio Canario de la Salud, que de verdad que el Servicio Canario de la Salud hace las cosas súper bien, pero voy a utilizar un ejemplo reciente de esta coherencia. Bien, aquí vemos, por ejemplo, que en el título se recoge la solicitud de un informe sanitario, pero a su vez, entre paréntesis, aparece que es una autorización previa. La finalidad parece que volvemos a decir que es un informe, porque es la obtención de un informe sanitario favorable, aunque pueda a lo mejor intuirse la técnica autorizatoria con este tema de favorable. Y además recogen normativa, referencia normativa en el campo de finalidad. La familia, como vemos, es autorizaciones, licencias y permisos, comunicaciones previas, declaraciones responsables, subfamilia, autorizaciones. Y en la serie documental parece que directamente es un informe. Informe sanitario para el suministro de agua de consumo mediante sistema de depósito móvil. Bien. Hemos terminado de decir, yo creo, más o menos las claves y los errores frecuentes de qué son los datos funcionales de los procedimientos y vamos ahora a intentar explicar cómo funciona la pestaña de clasificación. La pestaña de clasificación se compone de temas, familias, destinatarios, nombre y código de serie documental. Para los temas, familias, subfamilias y destinatarios, el SICAC dispone de desplegables que provienen de una tabla de valores. Para el nombre y el código de la serie documental, debemos de irnos a Esperia. Cumplimentar adecuadamente el tema y en su caso el subtema es esencial para facilitar a la ciudadanía utilizar el buscador de la sede electrónica, también para diferenciar las actuaciones personalizadas derivadas de una actuación común. Además, el tema equivale en Esperia al ámbito competencial y, por otra parte, existe un proyecto de equiparar los temas del SICAC con los de la web, de toda manera que la experiencia del ciudadano navegando sea única a través de los temas. En relación a la familia, hay una triple importancia de cumplimentarla correctamente. En primer lugar, también porque al igual que el buscador de temas, también el buscador de la CL efectúa una equivalencia en las familias con los tipos de trámites. Por otra parte, afecta directamente a la clasificación de la serie documental en Esperia. Una familia mal configurada puede conllevar una serie documental mal clasificada y las guías de tramitación para el despliegue de platea se basan también en familias de los procedimientos. Aquí pongo un ejemplo de las familias del SICAC. Existe una amplia tabla de valores. Se encuentran equiparadas, como dije antes, cuando la pregunta con las del CIA, por lo que el uso de la familia otras debe minimizarse para usos realmente excepcionales y no por facilitar con las prisas la cumplimentación de las fichas. De hecho, uno de los errores frecuentes es el uso de la familia otras cuando hay familias que pueden clasificar el procedimiento, hay otras familias que pueden clasificar perfectamente el procedimiento. Bien, ¿cuáles son las claves para cumplimentar con éxito la sección de clasificación, el nombre y el código de la serie documental? Aquí es donde interviene de forma directa el personal técnico en materia de gestión documental. Salvo aquellas actuaciones de tipo servicio que no necesitan ser conservadas en el repositorio de trámite o en el archivo, todas las series documentales, todas las actuaciones del SICAC, equivalen a series documentales en Esperia. En ocasiones, para cumplimentar el código de una serie documental, debe de darse de alta una serie nueva en Esperia, lo que implica en esta aplicación estudios de identificación, clasificación y un flujo de validación por parte de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios. En otras ocasiones, la serie documental ya está creada, como por ejemplo el caso de las subvenciones de concesión directa. Y únicamente entonces lo que hay que hacer es trasladar ese código y ese título de serie documental
a la ficha del SICAC. Pero bueno, ¿qué es Hesperia? Hesperia es la herramienta que da soporte al sistema de gestión de documentos y expedientes en fase de archivo. Y además es el archivo electrónico previsto en la Ley 39/2015. Hesperia contiene información relativa a la identificación, clasificación y valoración de las series documentales, gestiona las transferencias de documentación también entre series. ¿Pero por qué es tan importante el código de la serie documental? En primer lugar, porque permite conservar la documentación en el repositorio de trámite de Platino, permite el paso al archivo electrónico para la recuperación y conservación a largo plazo de los expedientes electrónicos y la aplicación de las políticas de valoración, conservación, preservación y eliminación. No puede desplegarse en tramitación electrónica una actuación administrativa sin código de serie documental, salvo la excepción de aquellos servicios que no requieren ser conservados. Es tan importante que las series documentales tienen una doble validación. Por un lado, se validan en Hesperia y por otro lado, se validan en BDPRO. Es importante reseñar las equivalencias que existen entre el SICAC y Hesperia y la interconexión de datos, no interconexión automática, quiero decir la replicación de datos entre ambos sistemas. ¿Qué datos del SICAC necesitamos para dar de alta una serie documental en Hesperia? Nombre de la actuación, finalidad de la actuación, unidad administrativa responsable, tema y subtema, familia, documentación a presentar y normativa reguladora. Errores de estos campos en el SICAC pueden dar lugar a errores en la serie documental. Aquí, por ejemplo, muestro un pantallazo de Hesperia donde se ve la familia del procedimiento, es decir, la descripción en registros administrativos y los temas. Aquí tenemos lo que vamos a dar de alta aquí, es una serie documental, descripción en un registro del tema de ganadería, que finalmente, utilizando la familia, función administrativa y la familia, el ámbito competencial de ganadería equivalente al tema del SICAC, nos daría el código de serie documental y se encuentra vigente porque ya ha sido validado y puesto en vigente por la Dirección General de Modernización. Bueno, cumplimentar los datos tecnológicos. Complementar los datos tecnológicos, pues aquí nos vamos al paso siguiente en la configuración, que no vamos a detenernos mucho porque esos son datos que precisamente cumplimenta el personal tecnológico y son datos que habitualmente suelen estar bien. Los datos tecnológicos fundamentales en el SICAC son los siguientes. En la pestaña de identificación, se encuentra el nivel de administración electrónica, que en todos los casos ha de ser 4, es decir, tramitación electrónica completa. En la sección del canal telemático, ante incluirse datos como los datos relativos a las notificaciones, a los niveles de seguridad y a la identificación. Y fundamentalmente en la pestaña de información tecnológica de tramitación telemática, donde hay dos campos clave. La URL, la URI de procedimiento de Platino. Antes de continuar, y esperando que sea de utilidad, comentarles que la unidad web ofrece apoyo a los departamentos para el desarrollo de los formularios electrónicos. A tal efecto pueden encontrar información impulsando la unidad web en el entorno colaborativo y acceder a la información de este servicio. Y también hay que destacar que en el entorno de conocimiento corporativo hay infografías y píldoras sobre la modernización de los formularios de solicitud. Vamos a hacer un pequeño checklist de todo lo que hemos hecho hasta el momento. Hemos cumplimentado los datos funcionales del procedimiento. Hemos cumplimentado el nombre y el código de la serie documental. Se han incorporado los datos tecnológicos de tramitación telemática y el formulario de solicitud. Y ahora el siguiente paso es el alta en el servicio de actuaciones administrativas de Platino. En esta diapositiva recogemos las preguntas y respuestas clave que entendemos para comprender el funcionamiento del sistema de actuaciones administrativas de Platino. ¿Quién da de alta? Pues la persona responsable tecnológica. ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? Pues recoge información sobre los procedimientos y series documentales para el uso de los servicios de Platino. Notificación, repositorio de trámite, paso al archivo electrónico, etc. ¿Cómo funciona? Mediante la integración y sincronización de datos con SICAC y con Hesperia para recabar la información de tramitación y archivo electrónico. ¿Cuándo debe efectuarse la sincronización?
cuando la ficha de nueva creación se encuentra en estado validado who o se efectúe una modificación sustancial de la misma. ¿Quién valida en BDPROC? Pues nosotros, el Servicio de Coordinación de Gestión Documental y Archivos de la Dirección General de Modernización. Comentamos brevemente qué campos se recogen en el sistema de actuaciones administrativas, un poco para mostrar la proporción de campos compartidos extraídos tanto del SICAC como Esperia. Código y título, título ciudadano, notificación electrónica, el código del SICAC, back office principal, la ruta fundamental de expedientes y solicitudes en el repositorio, etc. ¿Cómo funciona el momento de validación en el sistema de actuaciones administrativas de Platino? Pues una vez nos llega la solicitud de validación en el sistema de actuaciones administrativas, efectuamos una revisión entre los datos de BDPROC, del SICAC y de Esperia y el procedimiento se publica si la información es correcta. Una vez nosotros publicamos un procedimiento en BDPROC, no significa que se publique en sede electrónica, significa que el estado de BDPROC es vigente. En el caso de que se observe que la información es incorrecta, se requiere. Voy a hacer un pequeño aquí, a ver, cuando en los contenidos de los requerimientos, por favor, les lleguen erratas y demás, tengan en cuenta que esta es la mini pantallita donde no vemos todo el texto que utilizamos para requerir. No podemos revisar el texto completo y a veces da un poquito de vergüenza, o sea, requerir por erratas cuando en el propio requerimiento también las hay, pero es que no podemos revisar. Cuando un procedimiento es requerido, se efectúa un aviso por correo electrónico. No obstante, a las personas dadas de alta como responsables en el propio procedimiento. ¿Cuáles son los errores frecuentes de gestión que nos encontramos hablo de gestión, no errores que detectemos en el requerimiento? Pues el primer error de gestión es solicitar la sincronización cuando la ficha del SICAC está en un estado no válido, borrador. En segundo lugar, publicar la ficha del SICAC en la sede sin que el BDPROC se encuentre en estado vigente. En tercer lugar, no tener actualizados a los responsables. En este caso, el contenido de los correos no va a llegar de los requerimientos no va a llegar a las personas correctas y al respecto comunicar la necesidad de que todos los departamentos, por favor, efectúen unas pequeñas campañas de actualización, ya que se está detectando que nuevos responsables funcionales no están dados de alta, por lo que para acceder al contenido de estos requerimientos dependen de que se le traslade el correo por parte de los responsables técnicos. Y finalmente, el cuarto de los errores de gestión es el omitir el contenido de los requerimientos. Nos llegan a validación la misma ficha una y otra vez. A ver, esto puede ser por varias cuestiones. Por ejemplo, que no haya llegado el contenido del requerimiento por algún problema técnico. De hecho, ahora mismo estamos sufriendo en BDPROC un problema generalizado de que no está llega el correo de requerimiento, pero no su contenido. También puede suceder que no se esté de acuerdo con el contenido del requerimiento, lo cual es perfectamente razonable, pero en ese caso el sistema no es volver a solicitar la sincronización y volver a pedir la validación, es mandar un correo a los datos de la persona que haya efectuado el requerimiento diciendo porque no está de acuerdo, se habla, nos reunimos y llegamos a un acuerdo. Lo que no puede ser es mandarlos una y otra vez sin efectuar cambios, porque eso, la verdad, al final refleja doble cambio tanto para los responsables tecnológicos como para nosotros. Eso eran los errores de gestión. Ahora voy a hablar un poquito de lo que son los errores más frecuentes, objetos de requerimiento, y que si se dan cuenta son básicamente los errores frecuentes que he ido comentando cuando hablaba de cómo configurábamos una ficha en el SICAC. Pues estos errores pueden ser individuales o múltiples, compartidos. Errores en los campos de código y serie documental. Errores en la inscripción a familias y o temas. No asociar a la ficha SICAC, es decir, que nos llegue un BDPROC sin ficha, sin asociación con su ID SICAC. Campos que no coinciden entre BDPROC y SICAC. Errores graves de redacción, concordancia, erratas y textos largos y complejos. Incongruencias entre la actuación SICAC y la serie documental,
y errores de configuración en el SICAP, por ejemplo, procedimientos, servicios y alcance. Bueno, pues volvemos a hacer nuestro checklist para que no se nos olvide cuáles son los pasos. Tenemos los datos funcionales, el nombre en código, tenemos los datos tecnológicos, nos han validado el procedimiento en BDPROC, con lo cual se encuentra en estado vigente y vamos a solicitar el despliegue en Platea. La verdad que toda la información sobre Platea es una oficina técnica que funciona fantásticamente bien y toda la información sobre Platea está en el entorno colaborativo o se puede solicitar directamente. Pero bueno, como para que quede un poquito de tiempo para las preguntas porque veo que voy bastante tarde, dejo en la pantalla unos datos de quién solicita, dónde, qué datos mínimos son necesarios, qué necesita verificar Platea. De ahí la importancia de tener correctas un montón de cuestiones cumplimentadas tanto en SICAP como en BDPRO. Y pasamos un poquito adelante, que es que si una vez ya tenemos la solicitud de despliegue en Platea, tenemos que completar el flujo de validación y de publicación en la sede electrónica. Vale, aquí hay dos flujos. Si la actuación no requiere publicar la norma reguladora en el BOC, validamos y publicamos, sincronizamos con el CIA y gestionamos la intermediación. Pero si la actuación requiere publicar la normativa reguladora en el boletín, tenemos que poner la ficha en estado pendiente de publicación, emitir el certificado de inclusión y validación y remitirlo al BOC. Una vez se publique en el boletín, efectuar el enlace a la normativa en el boletín y publicar la ficha. Sincronizamos con el CIA y solicitamos la intermediación. ¿Cómo obtener el certificado de inclusión en el boletín? Es una de las preguntas más frecuentes que solemos recibir y principalmente de aquellas personas que son nuevos usuarios del SICAC. Para obtener el certificado del boletín, lo primero que hay que hacer es darle a la opción publicar de la ficha. En ese momento, el SICAC nos va a preguntar si la actuación necesita o no necesita certificado para boletín. Y hay que seleccionar sí. Ojo, que si seleccionamos no, la ficha se nos publica directamente en la sede electrónica. Una vez hemos puesto que requiere certificado para boletín sí, tenemos que tener claro que hemos de rellenar pues un poco lo que va a ser publicado en la norma que va a ser publicada en el boletín, aunque aún no tengamos fechas, etcétera. Tenemos la norma autonómica, el título más o menos cumplimentado y tenemos que añadir aquí sí, porque este sí es la selección de la normativa que va a publicarse en el boletín. Una vez efectuado el trámite anterior, hay que descargarse el certificado y comprobar que hemos introducido la normativa correctamente antes de remitirlo al boletín. Ojo, en este momento aún no debe publicarse la actuación, que debe quedarse en todo momento en estado pendiente de publicación. Una vez publicada la normativa en el boletín, hay que efectuar el enlace el mismo día. Es decir, no efectuar el enlace a la normativa y publicar es un error frecuente. Nosotros tenemos nuestras fichas de SICAP pendientes de publicación, se publica nuestra convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias y ese mismo día hay que efectuar el enlace con la normativa del SICAP y publicar nuestra ficha del SICAP. A ver, ¿y si nos hemos equivocado? Que esta es otra pregunta frecuente. ¿Y si nos hemos equivocado seleccionando la normativa o hay una segunda norma a publicar en la misma fecha, en la misma ficha? Lo primero que hay que hacer, o por lo menos lo que yo hago, no sé si hay otro método, es anular la ficha. Una vez cuando anulamos la ficha nos aparece tachada. La segunda parte es que buscamos esa ficha anulada en el buscador. Ojo que para buscar un estado anulado hay que ponerlo expresamente en el estado del buscador, porque si no, no la encuentra. Una vez encontrada la actuación, necesitamos reactivar la ficha mediante el botón recuperar. De aquí va volviendo entonces la ficha a pasar al estado borrador. Aquí tenemos un poco pues, el mismo paso de antes.
¿Vamos a incluir una nueva norma? Pues añadimos la nueva norma en la pestaña de normativa y aquí lo he seleccionado con X para que se vea claro y guardamos. Repetimos el proceso de seleccionar la normativa a publicar eliminando el enlace anterior, es decir, donde antes en el extracto de la resolución ponía sí, ahora pone no. En la nueva norma hemos de cumplimentar, seleccionar para el box sí. Efectuamos el enlace y se publica en sede. Bueno, pues seguimos con nuestro checklist. Ya tenemos todo, incluido la publicación en sede, porque ya hemos efectuado el enlace al boletín, sincronizamos con el SIA y solicitamos intermediación. Aquí tampoco voy a entrar en mucho detalle porque tal y como comentó Blas, hace unos días ha habido un webinario fantástico de intermediación que está colgado en el entorno, pero sí, por favor, lo hago desde la perspectiva del SICAC, manifestar este error frecuente, es decir, seguir pidiendo documentación que debe ser intermediada. Desde el año 2015, la ley 39 establecía en el artículo 28.2 el derecho de la persona a no aportar documentos que ya obren el poder de la administración o que hayan sido producidas por esta. Aquí estamos viendo, aquí no he ocultado la ficha, pero esto es una ficha que se encuentra en estado publicada donde se sigue solicitando DNI y pasaporte y añadiendo la casilla de no intermediable. Aquí creo que es interesante, no sé si lo habrá dicho Mavi tampoco en el seminario, pero bueno, hay un evolutivo en curso en el SICAC que es para que el SICAC te ofrezca preseleccionados directamente los servicios de intermediación, pero para que no haya que buscarlo. Es decir, tú cuando añades los tipos de documento a aportar, añades que tienen que aportar la documentación acreditativa de la identidad y como se ve debajo, aparece por defecto intermediable y el servicio de intermediación que hay que seleccionar. Pues nuestro flujo ya lo hemos más o menos terminado. Ya hemos solicitado, hemos sincronizado con el SIA, hemos solicitado la intermediación, que bueno, que no explicaré, pero bueno, hay una parte de solicitud que hace el responsable del procedimiento, que es dar de alta el procedimiento, luego habrá que dar de alta a los usuarios y bueno, todo eso está recogido en el entorno colaborativo. Hemos completado todos nuestros pases y hemos desplegado en Platea, hemos solicitado la intermediación, estamos ya comenzando a tramitar y por favor no olvidemos al finalizar los expedientes de Platea situarlos en fase de archivo para que puedan ser transferidos al archivo electrónico. Hemos terminado un poquito el flujo y voy a comentarles una serie de consultas frecuentes que nos llegan. La primera de ellas, y sobre todo a raíz del cambio de estructura orgánica, nos llega frecuentemente y es por qué mi unidad administrativa responsable o mi unidad de destino de registro no me aparece en el desplegable del SICAC. Hay que tener en cuenta una cuestión, que es que nosotros no creamos, el SICAC no crea organigrama. El organigrama que nosotros desplegamos en el SICAC proviene de propuestas consolidadas de CIRU. Si la unidad administrativa no está desplegada en el SICAC, puede ser porque, como nos ha pasado ya, no se ha solicitado, no se han iniciado los trámites con CIRU o porque CIRU no nos haya transmitido la propuesta consolidada o directamente porque se nos haya traspapelado, que también puede pasar. Por lo tanto, debe consultarse a este centro directivo si consta dicha propuesta o si, en el caso de Hiperrec, si la unidad de destino está creada en Hiperrec. Este tipo de incidencias deben generarse por Redmine. En segundo lugar, ¿cómo hago notificaciones electrónicas si no existe procedimiento en el SICAC? Hay varios casos de uso para esto. El primero es para los trámites de personal. Para la notificación electrónica de los trámites de personal y entonces, en tanto no se desplieguen todos y cada uno de ellos en la sede del personal público, se habilitó en la consola de BDPROC un procedimiento que se denomina actos de personal y que sirve para notificar cualquier cuestión destinada al empleado público y evitar estar, como se hacía hasta entonces, notificando, por ejemplo, resoluciones de concesión de anticipos reintegrables por correo electrónico. Casi todo el personal técnico sabe cómo funciona este procedimiento y en el campo de código de serie documental habrá que incluirse la siguiente fórmula: CERT, actos de personal y código CIRU. Caso de uso número 2.
Procedimientos específicos no desplegados en el SICAC. Oigan, en este caso, si el procedimiento es específico de tu departamento, lo que tienes que hacer es desplegarlo en el SICAC. Si hay una cuestión de máxima urgencia, se puede negociar, pero en principio no hay opción de notificar en consola sin ID SICAC para procedimientos que pueden ser desplegados. Caso de uso 3. Procedimientos comunes no desplegados. En este caso sí que podrá habilitarse el uso de la consola. Cuando hay un procedimiento común que aún no haya sido desplegado por esta dirección general, caben dos opciones: o continuar tramitándolo en papel y notificarlo a través de la consola, o directamente darlo de alta como específico. En este caso de que se decida solamente utilizar la notificación, habría que dar de alta una ficha de BDPROC sin ID SICAC con los datos correctos, eso sí, del procedimiento común y de su serie documental, y habilitarlo para la notificación electrónica. Caso de uso 4. Aquí entramos en cuestiones peliagudas. Notificaciones de actos no incluidos en procedimiento. En ningún caso podrá utilizarse esta notificación genérica, que se llama comunicaciones externas, para aquellos actos relativos a procedimientos de obligatoria cumplimentación en el SICAC. Hay dos ejemplos claros de usabilidad de la consola de notificación genérica. En primer lugar, dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley 40, que es que cuando un órgano sea incompetente para la resolución de un asunto, ha de remitir directamente las actuaciones al órgano competente y ha de notificar esta circunstancia a los interesados. Pero como es un procedimiento que no hay competencia, se utiliza esta fórmula para poderlos notificar electrónicamente. Y luego, por otra parte, dar respuesta a aquellas cuestiones variadas presentadas a través del Registro General Electrónico que no responden en principio a actuaciones tipificadas, pero que requieren una notificación electrónica. En este caso también, en la serie documental se recogerá la fórmula SERF Comunicaciones Externas, código CIRU. Nos estamos dando cuenta, una vez se habilitó las comunicaciones externas, que en principio fue una cosa que se nos felicitó por la utilidad, que bien y demás, es que se están utilizando, o sea, quien hace la ley hace la trampa y se está utilizando para notificar cualquier tipo de cuestiones y se están desprocedimentando las cosas. Repito, los casos de uso son los dos que acabo de decir ahora mismo. Otra consulta frecuente. Cuando intento efectuar los enlaces a la normativa, me da error. Es que tiene truqui. Si el enlace lo vamos a utilizar con boletín, en primer lugar recuerden que hay que descargar la versión HTML. Y recordar que al copiar y pegar el enlace en la pestaña de normativa del SICAC, hay que quitar la S de HTTP, porque si no te va a dar error. Por otra parte, si el enlace lo vamos a hacer con Juriscan, exactamente lo mismo, pero hay que eliminar el número 3 que aparece en el enlace para que quede de la forma que se aprecia en esta diapositiva. A ver, otra pregunta frecuente. Si estoy en proceso de modificación de una ficha que se encuentra publicada en la sede, la voy a actualizar, ¿funciona la tramitación? Pues sí. Cuando modificamos una ficha publicada, se genera una segunda versión en estado borrador, que es la que sigue las ediciones, que deberá pasar todas las verificaciones de estado, validada y JUI publicada, pero la anterior continúa funcionando en la sede hasta que la segunda versión sea publicada y se sustituye la inicial, que pasará a estado histórico. Otra pregunta frecuente. El SICAC no me permite publicar una ficha por los volúmenes de tramitación y las fichas de nueva creación. Pues sí. La complementación y actualización de los volúmenes de tramitación es un dato esencial para analizar el impacto de un procedimiento y las cargas de trabajo, fundamentalmente cuando se van a seleccionar procedimientos, pues, por ejemplo, para priorizar en materia de simplificación, etcétera. Y para poder publicar una actuación es obligatorio que se hayan añadido los valores del año en curso y del año anterior. Si es una actuación nueva, aunque parezca absurdo, pues deberá complementarse pues con datos estimativos o con los que se considere. Y siempre recordar actualizarlos. Es importante, ¿se acuerdan de aquellas secciones del SICAC que hablaba de las secciones de control? ¿Es importante rellenar los datos de la sección de validación? Pues mira, sí, es importante porque al introducir los datos sobre los cambios a realizar, fallos en la actuación, etcétera, permite efectuar un seguimiento, control sobre las modificaciones, quién modifica, cuándo y qué se modifica a lo largo de la vida de la ficha. ¿Cómo funciona la sección de control de cambios?
Esta sección permite consultar el histórico de cambios de una ficha de actuación y la persona que ha efectuado las modificaciones. Como cada vez que se realizan cambios sobre una ficha se genera una versión, en esta sección se puede acceder a cada una de estas versiones para consultar su contenido. Oye, por ejemplo, aquí se puede ver cuando a veces en BDPROC hay un requerimiento y nos dicen, no, siempre ha estado así, vas al histórico del SICAC y te das cuenta de que se ha modificado. Soy React y necesito dar de alta o modificar un usuario de mi departamento y no lo encuentro. Esto puede ser o porque esté adscrito a otra consejería y que entonces lo tienen que solicitar a la Dirección General de Modernización, o porque si al introducir los datos en el panel de usuarios no se encuentra, también puede ser porque este usuario haya sido eliminado o borrado. Y estos no se muestran en el listado inicial. Para mostrarlos en la búsqueda, seleccionamos incluir borrados y aparecen. Tengo 2 roles de usuario y no me funciona. Aunque puedan tenerse asignados varios roles de manera simultánea, solo puede haber un rol activo, de tal manera que debe entrarse y modificar las pestañas de sí o no con el rol que se necesite utilizar en cada momento. ¿Cuál es la mejor forma de desplegar las distintas convocatorias de una misma línea de subvención? Con el fin de evitar ejecutar todo el proceso de alta de una actuación administrativa por cada convocatoria de una misma línea de subvención, es decir, repetir todos los pasos y trámites, alta en el SICAC, solicitud de intermediación, generación de ficha, despliegue en platea, etc., el alta debe realizarse conforme a los siguientes pasos. Debe sacarse una nueva versión de la ficha manteniendo el mismo código SICAC de cada convocatoria, modificarse los datos necesarios, especificándose el año de la convocatoria en el campo finalidad y no en el título, generarse una única ficha en BDPROC vinculada al procedimiento de origen y para el resto de convocatorias no generar fichas de BDPROC.